Muy buenos días, el tema de hoy es no subestimes al enemigo. Vamos al libro de Juan 10, 10, 11. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. No subestimes al enemigo. ¿Cómo encontramos personas que ya dicen que tienen dominio sobre el enemigo? Que el enemigo no tiene poder sobre sus vidas, que el enemigo no les podrá ganar la batalla, que el enemigo está debajo de sus pies. ¿Qué le quiero decir? Lo anterior no es que está mal, lo que está mal son las acciones. Puede que usted y yo conozcamos de la palabra, pero cuando el tema de hoy es no subestimes al enemigo, ¿qué lo ataca el enemigo a usted? Que usted de pronto dice, yo me conozco, yo sé hasta dónde voy. ¿Cuántas personas dicen, vamos y nos tomamos una fría, como dicen algunos, una cerveza? Yo sé hasta dónde puedo llegar, yo me conozco, yo sé que me puedo tomar una o dos cervezas máxima. Sí, el diablo también lo sabe, el diablo también lo conoce, el diablo sabe hasta dónde puede llegar usted, pero también sabe cómo puede persuadirlo. Y es ahí donde encontramos por qué muchas personas subestiman al enemigo y creen que no nos puede atacar. Algunos creen que es que mi mamá ora por mí, es que en la iglesia oran por mí, es que allá me impusieron manos, es que me dieron una profecía, es que Dios me guarda, es que Dios me libera. Otros que es que yo todos los días pido a Dios que me guarde. Pero ¿dónde realmente está la convicción y la determinación donde usted y yo estamos seguros en el Señor? Ya que en la palabra encontramos que si el Señor Jesús fue tentado por el diablo, Él no lo subestimó, nunca lo subestimó. Encontramos que Él fue tentado, pero que también venció al enemigo. Por eso aquí dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo viene es para eso, matar, robar y destruir. La mente, las emociones, los pensamientos, el corazón, las palabras, la voluntad en una persona. Pero dice el Señor, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el que dio la vida por usted y por mí, no el enemigo. El enemigo viene a robar, viene a matar lo que el Señor viene reformando y transformando en nuestras vidas. A nosotros nos corresponde tener una constancia, una perseverancia en los hábitos espirituales, en buscar la presencia del Señor, buscar su conocimiento, su dirección y su entendimiento en cada situación que estemos obrando y estemos actuando. Pero ¿qué nos habla el Señor en cómo en la importancia? Y en no subestimar el poder del enemigo. Y que cuando digamos, muchas personas dicen, es que no es real, el diablo no existe. El diablo, me han contado, pero no, ¿quién lo ha visto? Diga quién ha visto al diablo. Pues como si le tuvieran tanta importancia, ¿por qué le dan tanta importancia al diablo? Pero si la palabra de Dios lo habla, si lo habla es por algo. Ya que cuando dicen que el diablo no existe, pero ¿cómo anda esa persona cuando dicen que el diablo no existe? Es rencorosa, odiosa, mentirosa, mal hablada, malintencionada, chismosa. De pronto no anda en la inmoralidad sexual, pero ¿qué lo ataca el enemigo? Con la mentira, con el engaño, con la traición, con el mal carácter, con la soberbia, con el engaño. ¿Cómo lo maneja y lo manipula el enemigo? Y es ahí donde el Señor nos viene a obrar a usted y a mí, cómo realmente obra el enemigo, pero qué estamos haciendo usted y yo realmente para avanzar y que el enemigo no obre en nuestras vidas. Por eso lo encontramos en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando aquí nos habla el Señor a través de este capítulo, de este versículo, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, es que el Señor venció. O sea, usted y yo podremos ser tentados, pero si Jesús venció, usted y yo podemos vencer. Por eso no podemos subestimar al enemigo. Vuelvo y le digo, no sé en qué área lo ataca el enemigo a usted, ¿cierto? Y como el enemigo no ataca a todos de la misma manera, porque él sí sabe dónde lo tenía atado a usted, y en esa área es donde lo va a atacar. A usted, si no le metía vicio, no lo va a atacar por ese lado. Pero si a usted le gustaba la pornografía, por ese lado lo va a atacar. Pero usted no era una persona infiel, pero usted era una persona mentirosa, por ese lado lo va a atacar. Entonces por eso no debemos subestimar al enemigo, y ahí donde el Señor nos lleva a usted y a mí, cómo poder obrar y actuar para poder vencer al enemigo acorde a cada circunstancia, situación que se nos llegue a presentar, siempre y cuando andemos atentos, vigilantes, nos habla la palabra. Por eso nos habla la palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes yo encontraba cómo el enemigo ataca las regiones celestes. ¿Lo podemos ver? No lo podemos ver cómo actúa. A no ser que nosotros nos metamos en ayuno, oración, clamor, intercesión y la palabra, que el Espíritu Santo nos muestre cómo ataca. Por eso debemos estar preparados y no subestimar al enemigo. Y aquí la palabra nos habla que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que se mueve en otra persona, que se mueve en dentro de esa persona, en sus actitudes, sus pensamientos, sus gestos, sus acciones, su carácter, sus palabras, sus decisiones, cómo actúa, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales en las regiones celestes. Y es ahí donde miramos cómo realmente estamos obrando, si estamos obrando bien o no estamos obrando bien, acorde a lo que el Señor nos está hablando. Y es ahí donde nos habla la palabra de Dios, nos dice que Satanás cayó del cielo, porque se rebeló contra el Señor, contra Dios. Pero cuando fue echado a la tierra, dice la palabra que se trajo consigo la tercera parte de los ángeles. Y esos son los principados, esos son los potestades, esas son las legiones de las que nos habla acá la palabra a través del apóstol Pablo. Y nos dice que hay demonios grandes y pequeños, pero ellos forman un ejército con Satanás. ¿Pero a qué viene? Para destruir la tierra y sus habitantes, o lo que nosotros nos destruyamos entre nosotros mismos, ¿cierto? Entonces ellos no tienen un cuerpo físico, así que entran y habitan con los que les dan entrada y vienen y destruyen. Por eso es que no podemos subestimar al enemigo, su influencia, su poder, su manipulación, sus artimañas. No pensemos que Satanás es solo una energía negativa como algunos creen, como algunos inclusive lo llaman, de pronto los espiritistas, los psíquicos, los chamanes, los esotéricos, los metafísicos. Pero ¿qué es lo que nos habla la palabra? Que el diablo es un ser que tiene poder y que hace mucho daño a la creación perfecta de Dios, que somos usted y yo, el hombre, la creación perfecta del Señor. Y Él no va a atacar a los que están en las cantinas, los burdeles, discotecas, porque los tiene amarrados, los tiene atados. Él viene a atacar precisamente los que hemos salido de esos lugares, pero que también debemos perseverar. Por eso no debemos subestimar al enemigo en cómo puede atacar, ya que el diablo siempre tratará de engañar y dormir a algunos mientras los arrulla con susurros, manipula sus pensamientos, sus actitudes, y cuando la persona entra como en distracción. Y no debemos subestimar al enemigo, pero eso cuando queremos tener poder no lo podemos subestimar, ya que hay muchas razones por las que el enemigo no nos puede llegar a vencer, siempre y cuando usted y yo conozcamos la palabra, meditemos la palabra, declaremos la palabra, pero vivamos conforme a la palabra. Porque hay personas que conocen la palabra, pero no viven la palabra. Entonces, ¿será que el enemigo no nos podrá atacar? Ya que encontramos al Señor Jesús, que Él conocía la palabra, pero cómo el Señor confronta al mismo diablo que conoce la palabra y no lo pudo vencer. Entonces, démonos de cuenta que hay personas que conocen la palabra, pero ¿será que están en los caminos del Señor? ¿O de pronto son influencia del enemigo? Aquí lo encontramos como el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a poderlo entender. Y por eso ahí lo mismo lo dice en el libro de Primera de Juan, en Juan 1:12. Porque Él dice todo lo puede, porque Él mismo lo dice, porque es el Hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, podemos vencer. Y Él no nos puede vencer siempre y cuando andemos en sus caminos. Como lo dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si estoy en Cristo Jesús, porque jamás será tentado más de lo que pueda soportar. 1 Corintios 10:13. ¿Cuánto podemos soportar? Pero lo podemos soportar es en el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando yo les hablo de este tema, no subestimemos al enemigo. Es que yo sé que me puedo tomar una y me puedo controlar. Es que yo puedo ir a tal sitio y yo sé que me puedo controlar y yo sé que Dios me va a defender. No tentemos al enemigo. No lo tentemos, para que el enemigo venga y nos ataque, y no lo podemos subestimar sus artimañas, cómo podrá obrar y cómo podrá actuar, ya que nos dice en Romanos 8:31, porque si Dios está con él, ¿quién contra él? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, porque mayor es el que está en él que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. ¿Quién está en nosotros? El poder del Espíritu Santo, su revelación, su entendimiento, su visión, su revelación para cada una de las situaciones que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, en cómo podemos obrar y actuar, dependiendo nuestro poder, nuestra seguridad, nuestra confianza, para que el Señor obre a través de cada uno de nosotros. Pero hoy
el tema que estoy tocando, no subestimemos al enemigo. ¿Qué es lo que el enemigo viene y lo ataca a usted de pronto, que usted dice que está seguro, pero no está seguro porque en el Señor es solamente que estamos seguros? Pero aún cada día debemos perseverar para avanzar y evolucionar en lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, y cómo estamos actuando, cómo estamos obrando. ¿Será que estamos obrando acorde a la palabra o estamos obrando acorde a nuestras emociones y acorde a nuestros pensamientos? Porque dice en Juan 5:18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si fuimos ya engendrados por Dios, nacidos de nuevo por Dios, el enemigo no nos puede tocar. Pero vuelvo y le digo, tenemos que andar en los caminos del Señor acorde a la palabra, siendo testimonio. Por eso le oro y le pido al Señor que usted y yo no subestimemos al enemigo, porque el enemigo puede atacar en cualquier momento, pero como todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Él ya nos dio la victoria en Cristo Jesús si permanecemos en Él.